Showtime número 15 con Yair López. Yair, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy a gusto por esta invitación. Un placer estar contigo en este podcast. He visto muchos clips y la verdad me gusta mucho la dinámica de lo que es este podcast. Entonces vamos a darle. Sí, como ya te he mencionado muchas veces en las pláticas previas, es un podcast que esperamos que la gente siempre escuche completo, pero en ocasiones entendemos nuestras limitantes y también hay que aprovechar el tema de la viralidad, ¿no? El clipping, hay que aprovechar el clipping. Sí, claro que sí. Son los ganchos para que la gente vaya y vea completa la entrevista. Entonces creo que lo has hecho muy bien. Te felicito por eso. Ok, muchas gracias. Igual tenemos ahí nuestras colaboraciones siempre en Zona Rayada ya desde hace años. Entonces, pues ya nos conocemos de bastante tiempo, ¿no? Sí. Quisiera preguntarte, esto va a ser un poquito en orden cronológico, ¿verdad? Desde en que empezaste, te graduaste, a lo mejor podría ser el primer parteaguas hasta ahorita y lo que viene en un futuro. Quisiera preguntarte primero, pregunta obligada, ¿qué estudiaste, no? Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Soy comunicólogo. Desde el inicio me interesó el tema de los medios, me interesó el tema del periodismo deportivo. Yo entré a estudiar comunicación porque quería dedicarme a algo relacionado al deporte. Lo he conseguido con el pasar de los años. Entonces, pues esa fue mi meta desde que estaba en preparatoria, desde que ya ahí te empezaban a decir qué carrera quieres estudiar, desde que iban las facultades y presentaban su plan de estudios y demás. Entonces, yo siempre, mi tirada era licenciado en Ciencias de la Comunicación y aquí estamos. Hay muchos estereotipos en cualquier carrera, pasa en ingeniería, en algo más artístico. Sí. Yo le llamaría artístico como lo tuyo porque a lo mejor no es cuantificable el qué tan bueno eres o no. Depende más como de estas soft skills, ¿no?, que tiene el ser humano. Pero ¿es una carrera difícil, tú consideras? Sí, en cierto punto yo creo que toda carrera tiene su ciencia, toda carrera tiene sus complicaciones, toda carrera tiene pues sus áreas difíciles, complicadas, y creo que las personas que deciden estudiar cada una de las profesiones a las que ellos quieren dedicarse tienen su nivel de complejidad. Sí, creo que a lo mejor pues lo puedes ver en los medios de comunicación, ¿no? Hay personas que ni siquiera estudiaron periodismo, que estudiaron comunicación y están delante de una cámara o delante de un micrófono dando su punto de vista, su opinión o demás, ¿no? Creo que conoces, o sea, lo sabes perfecto. Sí. No necesitas haber estudiado comunicación, eso es una realidad. Tal vez lo que sí te da la carrera, obviamente, son más herramientas base, son el tema de la teoría, que siempre es importante. La práctica es lo que te hace hoy estar delante del micrófono y delante de la cámara, y a final de cuentas es lo que termina valiendo por más. Pero también en la carrera de comunicación es donde empiezas a hacer los contactos. ¿Por qué? Porque ya hay gente del medio involucrada, ya sea en la carrera o ya sea como docentes, maestros y demás. Y esa es la cuestión, ¿no? Tal vez una persona que estudió arquitectura, que sí está en los medios de comunicación y tal vez sobre la marcha va conociendo más gente del medio, pues pueda tardar un poquito más en hacer esos contactos o en esos lazos que alguien que entra estudiando comunicación, pues tal vez ya los pueda tener. ¿Por qué? Porque tal vez el compañero es un decir, Luisito Comunica, tal vez el otro compañero es un periodista que ya está en la televisión y así. Entonces creo que en esa cuestión los contactos sí son muchos más cuando entras estudiando comunicación. Sí, me describiste perfectamente. Yo soy ese ejemplo, sin echarme flores tampoco, pero soy un ejemplo de alguien que viene de fuera y poco a poco pues sigue aprendiendo, ¿no? De lo que hacen ustedes, que a lo mejor es un poquito más metódico. Se podría decir que el que empieza como comunicólogo tal vez y quiere hacer carrera aquí, ¿no? Tengo varias preguntas de lo que mencionaste. La primera, a ver, es una carrera que sí, como mencionaste, es difícil, pero que también luego comparte mucho espacio con gente que no estudió. Ahí en carrera, incluso en los medios ya estando establecido, ¿sientes que sí hay cierto rechazo a los que no vienen de donde mismo? No, para nada. Creo que todo es en base a tus capacidades, todo es en base a tus cualidades, todo es en base a lo que tú puedas aportar en X o Y medio de comunicación o a la industria en general, porque hoy ya no necesitas de un medio de comunicación para poder externar tu punto de vista y hacerte viral o para poder ser un líder de opinión. Hay muchas personas que ya se han hecho su canal, se han hecho su cuenta de Instagram, su cuenta de TikTok, que hoy en día son canales también de audiencia masiva, porque pues mucha gente tiene al alcance de esas plataformas, ¿no? En el teléfono prácticamente ya puedes ver absolutamente todo lo que quieras. Entonces, no creo que sea una limitante o que les hagan el feo, por así decirlo, o que los hagan de lado.
Al contrario, creo que si tú tienes la capacidad, si tú tienes las cualidades para sobresalir, siempre vas a tener trabajo. Claro, sea. El que es bueno, ¿no? El que es bueno es bueno. Siguiente pregunta, ¿tenías referentes en ese momento? ¿A quién querías aspirar a ser, más o menos? ¿Referentes en la industria de comunicación? Sí, cuando te ibas graduando, quiero graduarme y ser como... No sé si ya al irme graduando, pero sí a lo mejor al inicio, al comienzo. Siempre van a estar los referentes o las inspiraciones para que tú pues decidas tal vez estar ahí. Yo me acuerdo mucho cuando tenía esa incertidumbre en prepa de si estudiar o no estudiar la carrera en ciencias de la comunicación, porque ya sabes lo que dicen, ¿no? Claro. Normalmente, pues si te dicen vas a estudiar comunicación, te vas a morir de hambre, Sí. vas a carecer de dinero y demás. Yo me acuerdo de haber visto una plática, una charla motivacional de Sergio Dip, me parece que fue en el TEDx. Muy bien. Dio una plática acerca de cómo él pues decidió estudiar comunicación, cómo él se lo platicó a sus papás, o su papá más bien es médico y pues obviamente le dijo te vas a morir de hambre y demás. Claro, y más siendo médico. Entonces yo me identifiqué mucho con lo que estaba diciendo Sergio Dip, por todo lo que hablaban de fuera, ¿no? En mi entorno y mi familia siempre me apoyó obviamente en estudiar comunicación y en a lo que yo quisiera dedicarme. Pero yo creo que ese video me hizo mucho ruido, mucho eco, y la forma en cómo decía, en cómo describía lo que era el trabajo de un periodista deportivo, claro, de un comunicador de deportes, me terminó atrapando completamente. Y yo me quedo mucho con una frase que él menciona, que es: si tus sueños no te asustan, no son suficientemente grandes. Claro. Esa frase a mí me quedó grabada en la cabeza y a partir de ahí dije, de aquí para adelante, yo quiero estudiar comunicación, yo quiero dedicarme a los medios deportivos, yo quiero trazarme estos objetivos, estas metas, estos sueños. Eso fue en prepa. Obviamente atrás de eso están los Don Robert, están los Perro Bermúdez, están los Cristian Martinoli, están una infinidad de periodistas que obviamente tú veías en la televisión y los veías como un ejemplo. Yo me acuerdo la primera vez que a mí me atrapó algo relacionado al fútbol que fue externo a un partido. Okay. Fue Fútbol al Día Muy con bien. Don Roberto Hernández Jr., que en paz descanse. Yo creo que es el programa por excelencia del regiomontano que le gusta el fútbol, que en algún momento pues obviamente quería ser parte de esa polémica, de esa rivalidad que había entre Tigres y Rayados. Don Robert a mí me atrapó desde que yo estaba en primaria. O sea, yo te hablo de que yo tenía 7, 8 años. Yo sí veía partidos de fútbol, pero tal vez no con la misma conciencia o con la misma concentración que después de ver ese programa lo hacía. Yo recuerdo que llegaba de la primaria, salía alrededor de las 12:30, la salida normal, y a las 12 empezaba Fútbol al Día. Yo me sentaba a verlo, me gustaba cómo analizaba, me gustaba cómo causaba polémica, cómo tenía llamadas con los aficionados, cómo iba Jonathan Orozco a su programa a hacer entrevistas, Damián Álvarez y una infinidad de personajes, y el hecho también de cómo hacía los resúmenes. En los resúmenes a mí también se me quedó grabado algo que desde ahí me empezó a gustar, que era la narración. La narración deportiva, la narración. Yo escuchaba la narración de Chavana, la narración de Don Robert, la narración de Willy González, y a mí me gustaba toda esa cuestión. Entonces desde ahí empecé fútbol, y era fecha de que jornada completa del día, programas de fútbol, Champions, programa de fútbol, partido en la noche, prácticamente todo el día comía, desayunaba y cenaba fútbol. ¿Cuál crees que es la diferencia entre el viejo y el nuevo periodista? El viejo y el nuevo periodista, yo creo que tal vez al principio sí se seguía mucho una línea editorial completamente recta, el tema de las imparcialidades, que yo creo que a final de cuentas eso sigue existiendo. Es un tema. El dar tu comentario concreto, el dar tu comentario 100% sin tal vez ir más hacia un lado que al otro, pero creo que eso ha ido evolucionando. Creo que hoy también lo que importa mucho a la hora de dar tu opinión es el entretenimiento. Claro. O sea, a final de cuentas, esto no deja de ser un entretenimiento, no deja de ser algo que la gente se ponga en sus casas, se siente, prenda la tele o lo vea en la tablet o lo vea en el celular o lo vea en YouTube o en X plataforma y esté entretenido, esté ahora sí que poniendo la atención a todo lo que tú estás diciendo, y para eso obviamente tienes que tener un poco de show.
Creo que a lo mejor por esa cuestión sí ha cambiado un poco y también por el tema de las plataformas digitales. Claro. Hoy todo es rápido, todo es veloz, todo es... Tengo que verlo en el teléfono y te tiene que atrapar al instante. Entonces, por esa cuestión, creo que todo se ha vuelto más visual, más atractivo, más polémico en cierto punto. Y eso me parece que le ha venido de maravilla a la industria, porque hoy es muy entretenido. O sea, en un podcast podemos debatir, podemos hablar de un punto de vista y decir lo que antes tal vez no se decía en una mesa de debate, ¿no? Incluso hasta las grandes plataformas, los grandes medios de comunicación, las grandes industrias, los grandes canales deportivos, ya también comienzan a tomar esa metodología o esa manera de poder externar su opinión, y creo que es lo que ha cambiado y ha revolucionado por completo el tema de la industria deportiva en el periodismo y la comunicación. Ya conozco la respuesta, sé lo que me vas a decir, pero quisiera que lo mostraras ante cámara, incluso debatir, porque yo tengo un debate interno. ¿Tú crees que el periodista sí pierde algo de credibilidad en el preciso momento en que confiesa el equipo al que le va? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, y yo creo que en cierto punto sí. Ok. En cierto punto sí, porque pues obviamente estás teniendo una brecha de declararte aficionado a un equipo, pero creo que te ganas incluso la credibilidad con la gente o el nicho del equipo al que te estás tú decantando, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, si yo digo soy Rayado y empiezo a dar información respecto a Rayados, como hay muchas personas que lo hacen, pues a lo mejor el nicho del Monterrey te va a creer, te va a apoyar o te va a dar por válida la información que estás dando o la opinión. Yo creo que sí es algo que tienes que manejar con pincitas, pero hoy en día me parece que el que es bueno, y si tú das tu opinión, y si tú das tu punto de vista, y si tú eres crítico, creo que ese es un gran punto. Si tú eres crítico, si te declaras abiertamente aficionado a un equipo y eres crítico con ese equipo, esté bien o esté mal, creo que ahí es donde también te ganas el respaldo de la gente, el respaldo de que confían en ti y el respaldo de la información o la opinión que estás dando. Porque si tú nada más estás echándole flores al equipo, a pesar de que esté mal, a pesar de que no le está pasando bien, y tú nada más estás apoyando, nada más, pues ahí sí yo te consideraría como un hincha de micrófono. O sea, a final de cuentas estás siendo un aficionado y no estás teniendo esa línea entre el periodista, el comunicador y el aficionado. Hay muchos aficionados, eso sí, que hoy dan su punto de vista, que hoy abiertamente pues incluso se graban en los estadios, el tema de los influencers que son de los equipos, ¿no? Y esa también es otra brecha importante. Para eso está el influencer y para otra cosa está el que a final de cuentas está opinando. Entonces creo que sí es un punto importante y tú mismo tienes que ir analizando y viendo qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal o dónde estoy metiendo la pata. Pero yo creo que hay muchos que sí confían. Yo en lo particular, pues es que a final de cuentas todos tenemos un equipo al que apoyamos. Claro, es inevitable. El árbitro también. El árbitro también lo tiene. En Inglaterra está como regla que tú tienes que decir a qué equipo apoyas para que a la hora de que te designen en un partido, pues no haya algún tema ahí polémico o que estés tomando malas decisiones, ¿no? Creo que en México se debería hacer lo mismo. Abiertamente declaras a qué equipo apoyas. Creo que no tenemos tan familiarizado esa cuestión y es por eso que a veces las críticas vienen en demasía. Pero hoy incluso abiertamente el Turco Mohamed, siendo director técnico del Toluca, saca a la luz que es Rayado al 100% e incluso le dedica los campeonatos al Monterrey cuando ni siquiera está dirigiendo a Rayados. Entonces creo que en esa cuestión no debería haber tanto problema. O sea, es que hay que partir de la base. Yo lo veo así. La base es, o el concepto que yo tengo como filosofía de vida en los medios, o más bien en el público es, se van a quejar por cualquier cosa algunas personas. Entonces, supongamos que yo, Alfonso Espinosa, declaro, bueno, ya la gente sabe que soy Rayado, ¿no? Si soy tajante con mi equipo, un pero puede ser, ¿ok? Eres tajante porque estás ardido con ellos, porque no ganaron y lo ves como un aficionado y te enojas, ¿no? Y la otra, si no lo eres, pues eres un comprado, ¿no? Sí, entonces siempre va a haber, de una u otra forma. Te vayas al lado que vayas, al crítico, al adulador, te van a decir algo, ¿no? No, incluso si no declaras abiertamente a qué equipo le vas, si das un comentario bueno sobre un equipo, es que le va a Tigres, es que le va a Rayados, es que le va a la América. Entonces siempre te van a estar criticando. Incluso me parece que si tú dices soy Rayado y das una opinión completamente
certera de lo que está sucediendo con el América, hasta más te pueden tomar en cuenta, porque dices, él ni siquiera apoya al equipo y está dando la opinión de lo que hoy está sucediendo. Sí. Entonces creo que eso también te puede agregarle valor. Sí. Los mejores periodistas normalmente, los que no han decidido tomar partido aún, son los que cada mes le dicen que le van a un equipo diferente, porque quiere decir que ahí está Martinoli, le va al Toluca, lo declara abiertamente, y dime si o no la crítica de Cristian Martinoli o la opinión que da no tiene peso, no tiene importancia. Por supuesto. Lo hace con el América, lo hace con Guadalajara, lo hace con Pumas, Cruz Azul, lo hace con la selección mexicana. Y él se declara abiertamente del Toluca, y incluso en la transmisión del partido más reciente, en un amistoso, después de que ganaron la Champions Cup, festejó y demás, y lo hace. Entonces creo que habla bastante bien de ti el que sepas diferenciar cuando estás en tu trabajo y cuando estás fuera de. Porque incluso el gol de Tigres en la final, Martinoli lo narra como si fuera del Toluca. Con la misma intensidad. Así tiene que ser. Exacto, así tiene que ser. Quisiera retomar un poquito el tema de tu carrera, ya para luego, última pregunta, y luego pasamos al siguiente como segmento. ¿Tú qué hiciste diferente en la universidad que te puso, a lo mejor, yo considero, porque pues te conozco desde hace tiempo, desde incluso que estabas todavía sin graduarte, ¿no? Eso habla bien de ti, de que ya te estás teniendo una cierta exposición. ¿Qué hiciste bien a diferencia de otros por el que yo considero que hiciste un paso hacia adelante? Esa es una buena pregunta. No sé la verdad qué fue lo que hice. Sí. A ver, aquí vas a tener que jugar un poquito el soberbio, ¿no? Sí, no. Pero es válido. Creo que un poquito de soberbia en la vida no tiene nada de malo. Sí, no. A final de cuentas no tiene nada de malo. Un ego natural, ¿no? Es un ego natural de la gente, de las personas. ¿Qué fue? Junto a otros compañeros, cuando entramos en la facultad, decidimos hacer un proyecto. Ok. Yo entré con la idea... Quiero desde que el día 1 que entre a la carrera de Ciencias de la Comunicación, practicar, moverme. Yeah. Quiero ver cuál es la forma en la que yo en un par de años, en un par de meses, pueda estar ya delante de un micrófono en un medio de comunicación. Quiero ver cómo prepararme para estar ahí, porque a mí lo que me dijeron fue la práctica. E incluso en esa plática, en esa charla, en ese video de Sergio Dip, él te menciona... Desde que entras a la carrera tienes que moverte. Esta carrera es de moverse, de buscar, de insistir, de tocar puertas. Y qué mejor hacerlo cuando estás en la carrera, cuando vas empezando. Claro. Entonces, ya sabes, la típica. Cuando entras el primer día de clases, ¿por qué están aquí, muchachos? ¿Por qué decidieron estudiar comunicación? ¿Por qué decidieron entrar a la facultad? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Y muchos empiezan con la típica. No, es que el plan de estudios me parece interesante. No, es que las materias... son algo que me llama la atención. Es que no lleva matemáticas. Es una respuesta muy genérica, ¿eh? Sí. Puede aplicar para otras 5 o 6 carreras, ¿no? Sí, así había respuestas. Otros no, que yo quiero salir en la tele. No, que yo quiero ser influencer. No, que yo quiero subir videos a YouTube. No, que yo tengo un canal y quiero expandirlo más y quiero aprender más metodologías. Y hubo 4 personas en mi salón que dijeron, no, yo quiero periodismo deportivo. A mí me interesa la comunicación deportiva. Ese mismo día fue uno de los periódicos digitales de la facultad. Ok. Ese periódico digital se centraba mucho en el tema de deportes, se centraba mucho en el tema del fútbol. Había un torneo interno en la facultad, me parece que se sigue realizando año con año. Y en ese tiempo, ese periódico digital transmitía los partidos del torneo interno. ¿Para qué? Para que los estudiantes practicaran el tema de la narración. Si a ti te interesa narrar, puedes practicarlo aquí con nosotros. Eso me llamó a mí mucho la atención. Me acerqué junto a mis otros 4 compañeros. La plática me parece que era después de ese primer día que teníamos en la facultad. Ya se dio el día de ir con ellos, el momento. Y nos reunimos junto a los otros 3 compañeros que les llamaba la atención el tema de los deportes. Ellos tuvieron una idea. La idea de hacer un programa para hablar de fútbol mexicano, fútbol Liga MX, Tigres y Rayados, el cual no se hacía en ese periódico digital. Entonces les gustó la idea, la aceptaron. 2 amigos míos, Eric y Daniel, decidieron ponerle el nombre de Pelotazo, hicieron el tema del logo y demás. Y a partir de ahí empezamos a practicar semana con semana, hablando delante de un micrófono de lo que era el debate del fútbol, lo que pasó en la jornada con Tigres, lo que pasó en la jornada con Monterrey. Y tú ves los videos al principio de nosotros y nada que ver, o sea, claro. Prácticamente
el tema de cómo hablábamos, cómo nos expresábamos, hablábamos muy despacio. No teníamos incluso tanto tema de conversación. Había un momento en el que se nos acababa por completo. No éramos tan expresivos, no éramos, pues ahora sí que no nos desenvolvíamos tanto. Entonces, eso fue cambiando. El proyecto fue evolucionando. A partir de ahí dijimos, esto lo queremos tomar en serio, esto lo queremos tomar como una práctica, pero lo podemos llevar más allá que una práctica. Queremos hacerlo más profesional, queremos hacerlo como si estuviéramos ya en un medio de comunicación, como si estuviéramos formando parte de la industria deportiva del periodismo de Nuevo León. Y a partir de ahí, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacerlo más profesional? Vamos a hacer nuestras camisetas, vamos a traer invitados. Se atravesó la pandemia y fue una transición muy complicada, sí. Pero nosotros nos motivábamos y decíamos, lo podemos hacer con Zoom, lo podemos hacer con las plataformas que en ese momento ya se empezaban a ver porque estaba el tema de las clases, de las reuniones de trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues así empezamos a mandar muchos mensajes a invitados, gente de la industria, y empezamos a hacer entrevistas y demás. Nunca paramos, desde que empezamos con la carrera hasta que la finalizamos. Pelotazo fue evolucionando. De estar en una cabina de podcast de la facultad pasamos a un estudio de televisión del canal de la universidad. Todo fue una transición. Empezamos a ir a cubrir partidos, empezamos a ir a los estadios, empezamos a hacer reportajes, empezamos a ir a día de medios, empezamos a entrevistar jugadores. Todo eso durante la carrera, y eso nos ayudó perfectamente para el día en el que nosotros nos graduáramos. Llegar con bases, llegar con un currículum, sabes que ya hicimos esto. Incluso ya mucha gente del medio nos ubicaba, nos detectaba, hablaba con nosotros, nos hacíamos de comunicación con muchos, y eso nos terminó sumando para que el día que nosotros nos graduáramos, pues pudiéramos tener una oportunidad más concreta en los medios de comunicación. En ese lapso, yo estuve en el servicio social en el Canal 28. Ok. Entonces, a lo que yo ya sabía, le añadí todavía un plus más de las bases que yo ya tenía acerca del periodismo deportivo, de la comunicación y de todo en lo que yo quería desenvolverme. Redes sociales, estar delante de la cámara, saber manejar cámaras, saber hablar en radio, saber estar en televisión. No soy perfecto, pero ya sé más de cada área que a lo mejor al principio de lo que fue la carrera. Yo... Antes de graduarme, llegó una oportunidad a mí. Llegó una oportunidad en las redes sociales de Multimedios Deportes. Muy bien. Yo estaba estudiando en ese momento. Yo estaba esperando prácticas profesionales. Estaba buscando prácticas profesionales. Busqué y toqué puertas en varios medios. No había cupo. No se dio la oportunidad. Y cuando menos lo esperaba, llegó Multimedios. Y se dio una oportunidad. Primero, de entrar como practicante. Ok, muy bien. Pero sucedieron un par de cuestiones ahí que hicieron que yo me quedara fijo, que me quedara ya con planta. Claro. Llevé mi currículum, platiqué con los jefes y les gustó mi perfil, les gustó lo que yo había hecho, lo que yo podía aportarles, y me terminaron contratando justo antes de que yo me graduara. Entonces, entré a Multimedios unos meses antes de graduarme. Ya graduándome de la escuela, yo ya era parte de Multimedios Deportes. Pregunta, ahorita que mencionas, entregas tu currículum y lo hilo con lo que mencionabas anteriormente. Tú en tu currículum pones cosas que yo creo que deberías, me imagino que lo haces. Pelotazo, todo este tipo de cosas, ¿vienen como tu currículum? Sí, pelotazo, zona rayada también. Ok, muy bien. Ahí lo puse. Y en ese inter, se me olvidó comentar, yo junto a otros compañeros de la facultad que también iniciaron con este proyecto de hacer narraciones en partidos amateurs. Okay. De hacer narraciones para academias infantiles, para los equipos amateurs que formamos los amigos entre semana y fin de semana. Yo empecé también a trabajar por mi cuenta y a hacer narraciones en ligas amateurs. Entonces eso a mí me dio la práctica a raíz de que yo también ya la traía con el tema de la facultad, con el tema de que narrábamos por ahí algunos partidos. Yo seguí con el tema de la narración deportiva, empecé practicando, seguí practicando, y eso también lo añadí en el currículum. A mí siempre me interesó la narración deportiva desde que entré a la facultad.
desde que narraba los torneos internos de la escuela. Y esa pequeña área de oportunidad yo la arropé, la cobijé y empecé a narrar partidos por fuera, y eso también lo añadí en el currículum. Pelotazo, Canal 53, Canal 28, Zona Rayada, y las narraciones que yo tenía por fuera, todas las incluía en mi currículum. Sé manejar redes sociales, sé manejar cámaras, puedo hablar delante del micrófono, puedo pararme delante de una cámara, todo eso lo puse. Y por eso yo creo que algo de ahí les debió haber gustado. Y el manejo de redes sociales, que al final de cuentas era el área en la que iba. Yair López, señores y señoras. No, pero sí, ya poniéndome más serio, incluso un dato interesante, a nadie le interesa, pero yo en mi currículum de ingeniero civil yo tengo este tipo de cositas. Dirás, ¿qué tiene que ver? Todo suma. Todo suma. Todo suma. Todo suma, de verdad que todo suma. O sea, cualquier cosa que hayas hecho que a ti te haya aportado en lo profesional, tú ponlo en el currículum. Exactamente. Si hiciste un curso de locución, si hiciste un curso de televisión, si hiciste un podcast con tus amigos, todo suma. Todo, créeme que todo te termina sumando en un currículum dentro de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es práctica. Exactamente. Entre más práctica tengas, más herramientas tienes para poder pararte delante del medio que tú quieras y poder pedir trabajo, o delante de una marca para poder pedir algún patrocinio. ¿Sabes qué? Yo tengo esto de alcance, yo tengo esto de visualizaciones, y todo te suma, todo te termina ahora sí que sumando en el carrito. Y metiéndonos al tema de la narración, que es uno de tus fuertes, o es algo que creo que sí ha ido evolucionando y cada vez mejorando, y en un futuro yo creo que te va a llegar muy, muy lejos. Esperemos que sí. ¿Cómo fue tu primer momento narrando en multimedios? ¿Cómo llega esa oportunidad? Mi primer momento narrando en multimedios, te digo, yo ya tenía un par de años narrando partidos amateurs. Yo ya tenía tiempo dedicándome a la narración por fuera, en canchitas, en ir a las 12 del mediodía a narrar en una academia infantil con el solazo, grabando con el teléfono. Todas esas horas vuelo creo que me terminaron por formar de cierta forma, ¿no? Yo no tengo nada en contra de los cursos, yo no tengo nada en contra de que tú te prepares con algún curso de locución o de narración. A mí me hubiera encantado tomarlo, por una u otra razón no lo hice. Y a mí lo que más me terminó sumando fue la práctica, fue escucharme, fue narrar constantemente. Incluso lo hacía en mi casa, ponía el partido, le ponía mute y yo me ponía a narrar los juegos. Mira, wow. Cuando estaba jugando al FIFA también me ponía a narrarlos. Y más rápido. Y más rápido, sí, te ayuda mucho. Créeme que todo te ayuda. Incluso el fútbol 7 te ayuda mucho. El primer momento de narrar en multimedia se dio por una oportunidad. Algunos jefes vieron un video que yo había subido a mis redes sociales de una narración de un gol del Monterrey, me parece que fue de Funes Mori. Hice colaboración con Zona Rayada, le fue bastante bien, tuvo buen alcance, tuvo buenos likes, tuvo buenos comentarios. Lo vieron los jefes. En ese momento se había abierto un hueco en el roster de narradores de RG La Deportiva. Mira, estaban buscando a alguien que levantara la mano y que pudiera entrar para ser un próximo narrador de RG. Sobre todo en ese momento estaban buscando para femenil. Mira, para el fútbol femenil. Había un hueco, había otros compañeros obviamente que tenían las cualidades y las características, y junto a ellos yo me sumé al equipo de narración femenil. La oportunidad vino de la nada. Bueno, no de la nada. Yo creo que a lo que me refiero que vino de la nada fue que yo no la esperaba. Sí, la fuiste trabajando, evidentemente. Sí, yo la fui trabajando, pero no la esperaba en ese momento. Yo estaba enfocado en mi área, que era redes sociales. Un día pasa el jefe, Agustín Martínez, y me dice: te escuchamos narrar. Carlos Martínez me enseñó un video tuyo y me gustó cómo narraste. Mándamelo. Mira. Mándame el demo. Wow. Mándame un demo de la narración, porque ahorita están ahí con una pequeña oportunidad que se pueda abrir para que haya otro narrador en RG La Deportiva. Así quedó. En esa misma mañana, en ese mismo lapso, yo estaba ahí trabajando. Después pasó la jefa de radio, Katia León, y me dijo: prepárate porque vas a debutar pronto en narración de femenil.
Y yo de que, caray, todo se dio en una cuestión de 2 horas, en un lapso de 2 horas. Yo estaba concentrado, yo estaba en mi mundo y la verdad no lo pensé. Total, así quedó. Yo dije, me voy a preparar. Seguramente la oportunidad viene en 1 o 2 meses sí, no me esperaba que fuera tan pronto. Total, eso fue un jueves. Al día siguiente, viernes por la noche, veo que me añaden al grupo de RG La Deportiva. Ya se puso serio. Y yo dije, caray, me añadieron al grupo de RG La Deportiva. Para esto, yo ya era parte del equipo de locutores de RG del fin de semana. Sí. Tú entras el fin de semana cuando vas empezando en RG. Y yo ya estaba en fin de semana, tenía, me parece, como 2 o 3 meses, la verdad. No recuerdo mucho. Tenía 2 o 3 meses. Ya había platicado que sabía narrar y todo, pero no se había dado esa oportunidad tan concreta y tan puntual. Claro. Y dije, bueno, a lo mejor es porque ya tengo tiempo en RG y ya me añadieron al grupo, ¿no? Al grupo de locutores de entre semana y demás, donde ya están los Eliodoro, donde están los Roberto Barocio, los Diego Medina, los Willy González, donde están los top, los Ponce, los Edu Torres. Entonces dije, bueno, esto ya va serio. Y veo que me arroban. Yo dije, seguramente fue la bienvenida al grupo, ya eres parte de RG. Pues la arroba a todos. Sí, exacto. Total, me metí a ver el mensaje. Yo estaba en una reunión de amigos, estaba con mi novia. Lo leo y este fin de semana tenemos un debut en la narración. Roberto Barocio te va a tocar apadrinar al buen Jair López en su primer partido narrado en la femenil. Rayadas contra Chivas, un domingo. Y yo de que no es cierto, no me la creo. Rápido le hago así a mi novia, le enseño y ahí empezamos a hablar. Obviamente me felicitó, yo me sentía muy feliz en ese momento. Fue una noticia que prácticamente me cayó en un momento en el que yo no hubiera pensado ni imaginado. Si era una oportunidad que había trabajado, si era algo que había buscado, si era algo con lo que yo soñaba y lo tenía trazado como objetivo, pero nunca pensé que llegara tan pronto. Nunca pensé que se fuera a dar tan rápido y tan repentino. Total, llegó el día de la narración, llegó el domingo. Yo estaba muy nervioso, pero lo hicimos bien a secas, porque obviamente era el primero, me faltaban muchos rubros por mejorar. Yo ya pensaba que sabía mucho, pero a la hora de la verdad, pues obviamente tienes muchas áreas de mejora y de oportunidad. Sí. Entonces creo que en ese momento todo salió bien, me felicitaron, lo hiciste bien, tu voz se escuchó bien, me gustó cómo describiste, cómo emocionabas, cómo relatabas los goles, pero te falta esto y esto. Entonces hay que mejorar y es normal, ¿no? Siempre pasa cuando tienes tu primera oportunidad o tu primer pinino en alguna cosa. ¿Y qué personas, algunas conocidas, otras no? Me imagino que multimedios, como cualquier empresa, hay gente que sale en cámara, otros que no, ¿verdad? Uh-huh. Digo, es normal en los medios. ¿Algún consejo que se te haya quedado en temas de narración? ¿Algún consejo que se me haya quedado en temas de narración? La descripción. Okay. La descripción, a final de cuentas. En radio, porque yo narro para radio, no he tenido la oportunidad de hacerlo para televisión, pero es muy diferente. En radio tú eres los ojos y oídos del radio escucha. Claro. Tú eres los ojos y oídos del radio escucha. Entonces tienes que describir prácticamente todo. Aquí la tiene Sergio Canales, cruza la mitad de la cancha, arranca por la punta de la derecha, en 3/4 partes del terreno de juego, gira hacia el centro, mueve con Oliver Torres a la altura de la media luna. Tienes que describirlo prácticamente todo. Entonces el radioescucha se tiene que sentir que está viendo el partido a pesar de que no lo está viendo, porque muchos van manejando, muchos lo están escuchando desde su casa, desde otra actividad que estén realizando. A lo mejor ya estás de compras con la esposa que no te dejó ver el partido y estás con los audífonos escuchando el partido. En un funeral, ¿no? La típica. Puede ser, ¿no? Es la típica. Sí, puede pasar. Que llega tu primo y dice, oye, pues ya empezó el juego. Sí, ya empezó el juego, ponlo en RG. Y te pones aquí un auricular sordeado, ¿no? Mira, está escuchando Jair López y... sería incómodo. Sería incómodo, pero pues sería un legado. Puede pasar. Un legado tuyo que puedes dejar. O de que está en la sala de espera en un hospital porque van a ser el hijo. Claro, puede ser una gran noticia. Sí, puede ser una gran noticia también. Me faltó otra en el tema de la narración. A ver. Me acordé. A la semana de que yo debuté como narrador de femenil, llegó el debut en varonil. Mira. Todo se dio muy rápido. Todo se dio muy pronto. No estuvieron algunos narradores y obviamente pues tenía que entrar alguien al quite. Y de repente llegó.
lanzaron el flyer del partido, sale el narrador. Jair López, este fin de semana debutas como narrador varonil. Una semana después de haberlo hecho con femenil, o sea, no tenía ni 5 partidos y se me dio la oportunidad de poder narrar un partido de varonil. ¿Y de qué partido? Monterrey. Obviamente fue un significado muy especial porque es el equipo al que yo apoyo, es el equipo al que yo veo desde niño, al que yo sigo y al que escuchaba sus partidos en transmisiones de RG La Deportiva cuando venían estas cuestiones también en las que no podía verlo en televisión o demás. Siempre me gustó escucharlo en radio. Entonces, vi el roster de los narradores. Me parece que, ahora sí, a ciencia cierta, no recuerdo quién fue el otro narrador que estuvo. Me parece que fue, no sé si Eliodoro o Daniel Martínez. Ok. Fue el que narró el segundo tiempo. Pero de comentarios, tuve a José Elgueta, el chileno. Muy bien. A Santiago Furcade. Mira. Y me parece que fue a Felipe Galindo. Me entró un nervio impresionante. El nervio que no había sentido en la femenil. Ahí lo tuve. ¿Por qué? Porque llegué y vi a Santiago Furcade aquí sentado al lado mío. Vi al Monterrey calentando. Llegué una hora antes a ponerme los audífonos. A escuchar la previa que estaban haciendo mis compañeros. Hice un ritual. Empecé a rezar. Empecé a leer mis apuntes. Empecé a escribir las alineaciones y todo prácticamente fue un sueño, ¿no? Ya después Santiago Furcade, que le mando un fuerte abrazo y un saludo, me dio el mejor discurso que pudo haber dado para darme pie a mi primera narración en varonil. Me dio unas palabras muy certeras, muy de buena fe, okay, que me terminaron bajando los nervios, que me terminó bajando las revoluciones, que me terminó haciendo disfrutar el momento y no sentir tanto nerviosismo. Ya obviamente cuando vi la narración sí me sentí nervioso. Y lo que también me hizo liberar fue Sergio Canales, porque a los 5 minutos metió un golazo desde fuera del área. Y el grito de gol prácticamente hizo que me sintiera relajado en mi zona. En mi área. Que me sintiera, ¿sabes qué? Después del gol de Canales dije, esto es lo mío, de aquí soy. Y me sentí completamente libre y ya sentía que era Jair López relatando un partido, pues prácticamente que siempre soñó. Oye, Jair, ¿y cuál ha sido, si es que tienes alguna, probablemente tengas varias, la narración que más te ha gustado a ti que has hecho personalmente? Juntando lo técnico, que sí, tú sentiste que tu discurso, la forma en que gritaste el gol, lo que sea, se combinó con que el gol también fue importante. La primera tiene un lugar guardado por siempre en los libros de historia de mi pequeña carrera. Por ser la primera, por ser el primer partido que narré. Pero obviamente ya escucho ese juego a diferencia de los demás y he evolucionado mucho en cuestión de ritmo, en cuestión de descripción y demás. Obviamente me sigue faltando un mundo, pero la verdad es que creo que sí hay un salto importante de la primera a las otras. El Mundial de Clubes, me tocó narrar el Mundial de Clubes a distancia, pero me tocó darle voz a los partidos del Monterrey contra el River y contra el Urawa. Esos dos partidos los tengo también en lo más sagrado que pueda tener del roster de mis narraciones. Partido de final femenil, Tigres América contra un estadio repleto. Y el partido de vuelta me tocó narrar a Tigres Femenil levantando el título y eso para mí fue excepcional. Y obviamente narrar Champions. Claro, hace no mucho tuvimos la oportunidad en RG La Deportiva de poder transmitir los partidos de Champions League y estuve narrando el Atlético Madrid contra el Barcelona, la vuelta, el pase del Atleti. Me tocó a mí narrarlo y la verdad es que son esas cosas que no te imaginas que te lleguen tan pronto, pero que las oportunidades aparecen gracias a tu trabajo, gracias a tu dedicación, gracias a tu entrega y a tus capacidades. Y es cuando sientes una palmadita en la espalda de que lo que estás haciendo va por buen camino y eso la verdad es que siempre va a ser un agradecimiento de mi parte, sobre todo a los jefes que me han dado la oportunidad de estar delante del micrófono y hacer lo que más me encanta hacer. Y se nota tu evolución y tu dedicación, ¿no? Desde el preciso momento en que te conocí, que las colaboraciones son rayadas, me tocó aceptarlas un momento. Sí, las narraciones. Sí, las narraciones se veía el potencial. Que las voy a seguir haciendo, ya. ¿Sí? Sí, voy a seguir haciendo
aunque no sean... Ya, ok. Aunque no sean partidos por RG, ahí hay un tema que me gustaría hacer. Lo voy a explotar al máximo. Todo es bienvenido. Ya Sí, sabes sí, que sí. todo es bienvenido en este mundo y el celular, tanto contenido que vemos que uno más no va a estorbar. Sí, me acuerdo del... No sé si te acuerdas de una persona que se hizo viral porque narraba goles en TikTok. Bueno, es que hay varias. Que ¿Cuál hacía de todas? respiraciones. Sí. Ese. Y, Es un gran nicho. sí. Sí. Es un gran nicho y no tan explotado como debería. Quiero cerrar el tema de la narración con tu top 5 de narradores en México. ¿Cuáles son tus 5 narradores preferidos o los 5 mejores que tiene este país? 5 mejores que tiene México. No te lo voy a poner en orden. A mí me gustaría que la gente hiciera su orden. Sí. Creo que ya depende de los gustos, de los estilos, pero sí te puedo nombrar a 5 que para mí hoy son lo mejor que existe en la narración deportiva dentro de México. Willy González. Ok. ¿Por qué? Porque lo hace para radio de una manera extraordinaria. Describe, te hace sentir en el partido aunque no lo estés viendo. Y creo que en esa cuestión él es el mejor hoy por hoy. Andrés Vaca, hoy me parece de lo mejor en la narración deportiva también. Un glow up, ¿eh? Sí, tuvo un glow up tremendo y empezó también muy joven. El tema de las horas Cierto. vuelo es importante. Lo hace increíble, lo hace magnífico, lo hace espectacular. No hay forma en la que pueda describir mejor el trabajo de Andrés Vaca. Te emociona con muchos partidos. Cristian Martinoli. Muy bien. Creo que sobran las palabras para describir lo que es Cristian Martinoli en la narración deportiva. Te hace sentir que estás viendo la final de Milán contra Liverpool cuando estás viendo en realidad un Mazatlán contra Querétaro. A ese nivel Martinoli ha evolucionado su narración en entretenimiento. Entonces creo que es top. Majo González. Mira. Y no lo digo porque apruebo completamente. haya sido la primera narradora en habla hispana de una final de Champions League junto a Lola del Carril, me parece. Sino desde Sky Sports. Me parece que era una narradora extraordinaria. Empezó a narrar la Champions ahora, empezó a narrar la Premier League. Y me parece que ha tenido una evolución espectacular. Para mí es un ejemplo a seguir, al igual que los otros que te he mencionado. Majo González me parece una extraordinaria narradora y es de lo mejor que tenemos hoy por hoy. Creo que se ganó su lugar, se ganó estar en esa Champions, se ganó ser la primera y sin duda alguna es top. Otro narrador. El último. Caray, Vamos a el ver. último. Es complicado porque hay mucha variedad y ahorita no... Tal vez puedo dejar fuera alguno que otro que también es excelente, pero a mí me encanta, me gusta mucho cómo lo hace también el señor Paco González. Mira. Paco González lo hace bastante bien. Después entró en polémica por ahí con un periodista que va incursionando apenas en los medios de comunicación por una entrevista que le hizo a Gabriel Milito. Ok. Te acordarás que hizo una pregunta muy rebuscada, con mucho análisis, con mucha táctica. Fue Y cierto, es cierto. Se extendió demasiado y Paco González le dio con todo. En eso no comparto, la verdad, pero como narrador a mí me parece extraordinario, te emociona, tiene un timing, tiene un estilo, tiene una voz bastante buena y creo que también es uno de los mejores narradores hoy por hoy en México. Entonces, se me puede escapar alguno que otro, te puedo nombrar más, Jesús Humberto López, el Perro Bermúdez, pero esos 5 para mí, en lo particular, hoy llegan a ser el top de la industria en México. Y ahorita que mencionas Willy González, ¿has tenido retroalimentación de su parte Sí. hacia ti por el tema de la narración? Sí, he tenido algunas pláticas con Willy. No comparto tanto con él en la semana por el tema de los horarios. A mí me toca por lo regular estar en las tardes. Pero cuando estoy temprano, cuando estoy en la mañana, en mi horario regular de trabajo, que es redes sociales, pues me toca llegar. Y Willy llega para dar su comentario al día de todos los días en el telediario. Yo lo observo parado, viendo su pauta, viendo los gráficos, observando qué es lo que va a decir o qué es lo que va a comentar. Y a mí me toca subir ese comentario a las redes sociales de Multimedios Deportes. Entonces, algunos días en la mañana. Y la verdad es que es un líder. Es un líder, esa es la palabra para Willy González. Termina el comentario y yo estoy sentado enfrente de su oficina. Entonces, mira, posición privilegiada. Sí, claro, tiene que pasar enfrente de mí. Siempre me saluda, buenos días.
tenemos ahí un breve diálogo. Entonces, sí hemos tenido retroalimentación ya hablando de la narración. Se ha hablado conmigo, me ha dicho que tengo buena voz, pero que me falta mucho, que me falta un mundo todavía para el tema de lo que viene siendo la narración en concreta, que es lo que es la narración, la descripción, el timing, el decir qué es lo que está sucediendo dentro de la cancha, el obviamente tener desarrolladas muchas otras habilidades. Digo, él obviamente es un monstruo en la industria en el buen sentido de la palabra, porque tiene 30 años narrando, me parece. Entonces, imagínate, 30 años narrando contra 2 que yo tengo apenas en RG La Deportiva, pues es un mundo de diferencia. Entonces, cada palabra, cada consejo, cada retroalimentación que me ha dado Willy González lo he tomado en cuenta al pie de la letra y he tratado de ser mejor, obviamente también por mí, pero por la oportunidad que me están dando. Y si alguien sabe de narración, es Willy González. Entonces, creo que todo lo que me ha dicho y todo lo que me ha comentado lo he tratado de poner en práctica y creo que he ido mejorando en base a ello. E incluso sí me ha dicho que lo he estado haciendo mejor, pero pues que todavía sigue faltando. Entonces hay que meterle y creo que esas palabras, siempre que alguien te dé una retroalimentación, siempre que te dé alguien un consejo, es bienvenido. Claro, y las formas también son muy importantes. A lo mejor hay gente que funciona, porque sí pasa, ¿no? Hay gente que funciona mejor con consejos más buena vibra, otros más estrictos, no sé cómo sea Willy, pero me parece que es un caballero y todo lo que te dices por tu bien, ¿no? Sí, es una mezcla de ambas, obviamente. El estar delante de un micrófono es una responsabilidad y él lo entiende perfectamente. Entonces, creo que en ese sentido sí hay que ser estrictos cuando tienes que ser estrictos y hay que ser flexibles cuando hay que ser flexibles. Entonces, creo que él lo sabe manejar perfecto. Y sí, también, además de Willy, he recibido consejos de otras tantas personas en la industria, como el caso de Roberto Barocio, que también me ha apoyado y me ha dado muchos consejos. Pues, ¿cómo no vas a ver tanto Roberto Barocio si tiene una familia con un currículum y una carrera y una trayectoria de años, ¿no? El nieto de don Roberto Hernández Jr., el hijo de don Roberto Hernández Contreras. Entonces creo que todo lo que también me ha dicho es bienvenido. Y a pesar de que no tengan las personas el currículum o la trayectoria que muchos tienen, siempre que me dicen un consejo, yo lo tomo de la mejor forma. Lo que sé que me beneficia y lo que sé que no, pues lo sé diferenciar y lo acepto, y acepto la crítica constructiva. Otra persona que también me ha ayudado mucho es el señorón Diego Armando Medina, que tenemos un programa ahí en RG a las 2, compartimos. Entonces también me ha dado muchos consejos de la narración y también él tiene, pues es el narrador oficial del Monterrey en TUDN, ¿no? Entonces también algo tiene que saber el buen Diego Medina. Sí, Diego Armando yo lo veo como el prototipo, o más bien el ejemplo perfecto de lo que es subir de categoría. Sí. Porque das el brinco, pero sin como que olvidarte tus orígenes y sigue alternando. Está en RG y él empezó en RG narrando y lo hizo extraordinario y se ganó el hoy ser narrador en TUDN de los Rayados de Monterrey, ¿no? Es un ejemplo que tenemos que seguir. Yo creo que Diego Armando no se acuerda, pero en una posada hace como 2 años, yo apenas iba empezando y ya estaba saludando a todos, bueno, despidiéndose de todos, y conmigo se queda y me dice: a ti te conozco, échale el chingazo. Algo así me dice. Y dije, mira, un caballero. Posada de Rayados. Sí, probablemente estábamos ahí en el mismo lugar, ¿no? Pero se me quedó mucho que sí es alguien que con ese simple comentario de 5 o 10 segundos se tomó el tiempo de decirme: síguele echando ganas, vas bien. Entonces, sí. Se siente bonito. Sí. Es una persona que es alguien que te puede dar siempre buen consejo y es muy buena persona. Es una realidad, sí. Quisiera destinar estos minutitos, no para meterte en problemas, pero pues quiero destinar poquito a Rayados, poquito a Tigres. Esto es como si fuera no una extensión de un programa de radio, pero sí quiero saber tu opinión en ciertos aspectos de Tigres y de Rayados. Vámonos directo al cuello. Guiñac. Como me gusta. A ver, sí. Tigres, ¿qué hizo mal o qué hizo bien con la salida de Guiñac? ¿Cómo la manejó, en tu opinión? Eso es un tema muy delicado, pero yo lo sé. Yo creo que los ciclos terminan. Y creo que el ciclo de André-Pierre Gignac con Tigres terminó cuando tuvo que terminar. Creo que le dio a la institución lo que le tuvo que haber dado. El máximo ídolo,
de la historia de Tigres es André-Pierre Gignac. Y creo que si tú eres aficionado de Tigres, no tienes nada que reprocharle a lo que hizo el francés en la institución. Y creo que la clara muestra de que el ciclo de Gignac ya había terminado o ya tenía que terminar fue esa falla que tuvo en la final de la Champions Cup contra el Toluca. Enfrente de la portería, le quedó el rebote, el arquero tirado en el suelo y la terminó rebotando en el portero. Esa jugada hace 2 o 3 años, André-Pierre Gignac la manda a guardar con los ojos cerrados. Creo que esa es la clara muestra de que ya es el momento de que André dejara al equipo de Tigres. Tal vez no sé si las formas fueron las mejores. Me parece que sí se tuvo que haber hecho tal vez algo más en cuestión institucional, o que se diera desde un principio el mensaje de que, ¿sabes qué? Este va a ser el último torneo de André-Pierre Gignac, porque no se dijo desde el inicio del torneo. Tengo entendido que él lo fue entendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí, También. Sí, que no se iba a renovar, y creo que eso está bien, porque los ciclos, te repito, se acaban. Creo que en la MLS puede ser una gran oportunidad para que él pueda seguir todavía explotando las cualidades que tiene, porque sigue siendo un gran profesional y un jugador que puede aportar en otro tipo de liga, pero en Tigres ya dio lo que tuvo que dar. Siguiente, para cerrar con el tema Tigres, Nahuel Guzmán. Te voy a decir mi declaración, mi opinión, me vas a decir si estás de acuerdo. Nahuel Guzmán, ¿ya no pesan los penales? ¿Sí o no? Yo creo que ya no. Ya no pesan los penales Nahuel Guzmán. Y lo que sí podría decir es que dentro de la cancha, Nahuel Guzmán es el mejor portero en la historia del fútbol mexicano. Okay. Una cosa no quita la otra. Pero lo que hace cada que pierden, a mí se me hace vergonzoso. Se me hace patético hasta cierto punto. Yo entiendo que el calor del momento te puede hacer sentir enojo, coraje, frustración, pero que eso ya se vuelve una costumbre en ti, me parece que no va con lo que representa Tigres. Yo sí entiendo que Nahuel es alguien de temperamento fuerte, yo sí entiendo que es un referente y que a los que ganan constantemente y están compitiendo no les gusta perder en lo absoluto. Pero hay un momento en el que tienes que aceptar la derrota, sea cual sea lo que haya sucedido dentro de la cancha. Entonces, ahí yo le pongo un paréntesis a Nahuel Guzmán, pero dentro de todo lo demás, para mí es el mejor portero en la historia del fútbol mexicano. Pero en penales ya no pesó. Ya no pesa Nahuel Guzmán. Habla mal que has perdido 2 veces en penales contra el mismo equipo. Eso es un dato frío, es duro. La edad pesa. Y la edad pesa, sí, ya no llegas. Ya no llegas. Las etapas suceden. No deja de ser un gran portero, no deja de ser el señor Nahuel Guzmán, pero quieras o no, hay aspectos que te terminan cobrando factura por el tema de la edad, por el tema de que los años pasan. Ese penal que se le va entre las manos te lo atajaba en algún par de años atrás. Entonces creo que también, eso sí, no creo que su ciclo haya terminado en Tigres. Creo que todavía puede dar mucho más, pero ya no es el mismo que antes. Sí, sigue siendo de los mejores, más no el mejor. Sigue siendo de los mejores. Hoy en día no es el mejor. Eso sí lo digo, pero sigue siendo Nahuel. Yo a Nahuel Guzmán lo admiraba, yo como Rayado, abiertamente Rayado desde toda la vida. Yo lo admiraba, a pesar de ser el rival, pero a mí personalmente desde lo del láser sí pasó de admiración a ser alguien neutro. O sea, lo respeto, pero antes sí era como, te considero un profesional. Desde ahí yo sí perdí un poquito. Sí, yo entiendo, yo lo entiendo y lo sé. Yo sé que es un personaje, yo sé que tiene su manera de jugar, pero hay cosas que ya están pasando de la raya, ¿no? Sí, trascienden a otro plano. El tema ese del láser, el tema de ir a buscar después a Santiago Furcade después de haber perdido la final, creo que ya son capítulos y momentos que están sobrepasando al personaje que es Nahuel. Claro, tu persona se come tu personaje. Sí, se come. Ándale. Es una frase freestyle que me estoy robando, ¿verdad? Pero suena muy bien para este momento. Pasamos a Rayados, ya ligeramente en los últimos minutos que nos quedan. ¿Cómo ves a Almeida en Monterrey? ¿Crees que le irá bien, que le vaya a ir bien o va a ser algo pues más de lo mismo? De maravilla. Se va a ir de maravilla a Matías Almeida con los Rayados del Monterrey. Creo que sí. Había un técnico indicado para el renacimiento de Rayados, para una reestructuración, era el señor Matías Almeida, porque te lo ha dicho a lo largo de su carrera. En River Plate se retiró como jugador estando en segunda división para tomar el paquetote de ser el director técnico del Millonario y los ascendió. En Chivas, llegó con un Chivas
que estaba peleando el descenso, que estaba desahuciado, que estaba en el suelo, que estaba en la lona, que nadie daba un peso por Chivas en ese momento y que estaba pasándola verdaderamente mal. Terminó siendo campeón de liga, siendo campeón de Conca, siendo campeón de Copa. Lo ganó prácticamente todo con las Chivas. Con las Chivas, que muchos usan de limitante y de excusa el que solamente juegan con mexicanos. Y sí, es un punto muy complicado solo jugar con mexicanos. Yo creo que a Monterrey le va a ir bastante bien con Matías Almeida. Obviamente al principio va a ir costando, va a ser el tema de la adaptación. Pero sí creo que hay un entrenador indicado para poder sacar la mejor versión de cada uno de estos jugadores que en algún punto de sus carreras demostraron un prime extraordinario que hizo que la directiva anterior del Monterrey se fijara en ellos y los fichara. Pues creo que el señor Matías Almeida lo puede hacer perfectamente. Yo pronostico, no sé si este torneo, no sé si el que viene, pero yo sí creo que Monterrey va a levantar la sexta con Matías Almeida como director técnico. Mira, Yair, así te lo pongo. Si Almeida logra revivir a Lucas Ocampos, el Monterrey será campeón. Sí, básicamente. Concuerdo con eso. Y a falta de otros refuerzos. Claro. Que es lo que viene. Vas a arroparlo. Pero sí, creo que le falta profundidad de plantel. Y si rescatas a Lucas Ocampos, será extraordinario. A mí lo que me duele es que a Matías no le tocó estar con Sergio Canales. Sí, es un temita ahí pendiente que nunca sabremos cómo habría rendido con él, ¿no? Es que al Monterrey le falta, como tú dices, profundidad de plantel. No solamente ocupas que lleguen jugadores. Ocupas a lo mejor no correr tantos como la gente piensa. Sí. Porque ya nos falta banca. Y ahora te faltaba un Nelson de Osa y ahora te falta un Canales. Sí, un Nelson de Osa y un Canales le agregas. No es unas por otras. Tienes que sumar. Sí. Entonces va a haber contrataciones. Yo creo que vamos a ver un Monterrey muy interesante con Almeida. Así es. Ya sería todo de mi parte en Showtime número 15. Me gustaría que te despidas de este segmento dejando un mensaje a la gente de qué viene para ti en un futuro. Que viene para mí en un futuro, pues mucho trabajo, esperemos. Primero Dios, ojalá que sea mucho trabajo, muchas narraciones, muchos partidos y muchos programas también en RG La Deportiva. Fue un gusto, fue un placer. Y como consejo también les puedo dejar que siempre practiquen si les gusta la comunicación. Y siempre estén al pie del cañón, a todo digan que sí. Y a todo, absolutamente a todo, éntrenle. Gracias, amigo. Esto fue Showtime número 15 con Yair López.